Bienvenidas y bienvenidos al tercer ciclo de preguntas del primer semestre del 2022. Gracias por los que están acá a pesar de la lluvia, los relámpagos, los granizos, los paros y todos los demás. Hoy día vamos a contar con 3 académicos que van a contarnos un poco acerca de su trabajo, enfocándose principalmente en la idea del tránsito, que es el tema que nos convoca a los académicos y a las académicas y a los estudiantes a través de los cursos de la línea vinculante. Y estamos entendiendo esta idea de tránsito como una idea de transformación, de mediación, de cambios disciplinares. Han habido distintas posturas, distintas aproximaciones, y es muy interesante ver cómo a través de sus propios trabajos cada uno de los académicos y las académicas les dan cuerpo a estas reflexiones, o a veces posracionalizan sus propias tareas y tratan de hacerlas como encajar con este río de ideas que nos obliga a pensar en conjunto como comunidad. Entonces hoy día vamos a contar con la presentación del profesor Marcos García, que es un profesor de la Escuela de Diseño, que se encuentra acá al frente, que va a ser el primero que hace la presentación. Su presentación se titula Diseño codo a codo, una apuesta por la hospitalidad. Marcos es diseñador industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en construcción en madera de la Universidad del Biobío. Ha sido académico de la Universidad Católica de Valparaíso y de la Universidad de los Lagos. Actualmente es académico de diseño de la Universidad Austral y es investigador y asesor en diseño y construcción en madera nativa, sólida, curvada con vapor. Coinvestigador en el proyecto Fondesit y director de proyectos Fondef, asesor de artesanos de la región de los ríos y de los lagos en diseño y construcción en madera y acero en alianza con la Corporación de la Cuenca del Lago Ranco y en el marco de los proyectos de investigación. La segunda presentación va a ser del profesor Germán Obando, que es de la Escuela de Creación Audiovisual, que también se encuentra ahí. El título de su ponencia es Si la vida te da limones, tecnología, educación y tránsitos pandémicos, que me parece muy atractivo el título de su presentación también. Y Germán es montajista y productor de efectos visuales para cine y televisión. Desde los efectos visuales y con el equipo de Jump Cuts, VFX ha trabajado en proyectos de largometraje como Pacto de Fuga y De pronto el amanecer, El Cristo Ciego, Poesía sin fin, entre otros proyectos. Desde el 2019 es académico de la Escuela de Creación Audiovisual, donde imparte cursos relacionados con el lenguaje cinematográfico, montaje y postproducción audiovisual. Y la tercera ponencia va a ser del profesor Emil Osorio, que es arquitecto del Instituto de Arquitectura y Urbanismo, magíster en Environmental Design de la Universidad de Nottingham. Así que vamos a iniciar con las presentaciones, las vamos a hacer las 3 una detrás de la otra, como lo hacemos todas las sesiones, y después nos vamos a juntar acá al frente a discutir. Así que te doy el paso, Marco. Me voy a desconectar de acá para que nadie vea el desorden de mi fondo de pantalla. Bueno, la invitación de Carolina y de la facultad a estas charlas, que es cortita, son 10 minutos, entonces en 10 minutos alcanzo a contar solo 2 historias. Y voy a contar 2 historias bien distantes, una hace 30 años y otra del año pasado, y que terminó este año. Pero voy a partir por los conceptos que me van a permitir centrar las historias en esto. Tránsitos. Me metí a Google y me apareció tránsito astronómico. Y me quedé con ese tránsito porque me pareció pertinente lo que voy a hablar. El tránsito astronómico es un fenómeno durante el cual un astro pasa por delante del otro más grande, bloqueando en cierta medida su visión. El tipo de tránsito más conocido por su espectacularidad es el eclipse solar, en el que es la luna la que cubre la vista del sol. Ojo con la palabra bloquea. Primera historia. Confín, Ciudad Abierta, Ritoque, para los que no lo conocen, es el laboratorio de experimentación de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Católica de Valparaíso. El Confín es una habitación donde viví por lo menos 3 años. De hecho, viví casado ahí. Es un espacio que le pusieron ese nombre y busqué el nombre y el significado para variar, que viene de marcar el límite. Me recordé del Confín, no sé por qué, a propósito de este concepto del tránsito. Debe ser porque pasé por ahí. Ese Confín, que tiene que ver con el tránsito, es
una estructura que vincula dos hospederías. Dos hospederías, tránsito, dos hospederías. Hospedería, hospitalidad, lo que voy a hablar hoy día tiene que ver con aquello. La ciudad abierta, esta es una construcción, una foto debe ser de los 60. El confín es lo que está al medio. Lo más alto, la estructura más alta, son tres estructuras que están, además, ellas sobre nivel. Yo habitaba esa parte, 3 pisos que estaban ahí al frente. Y busqué qué significaba hospitalidad. Desde primero la RAE, lo más básico, virtud que se ejercita con peregrinos, menesterosos y desvalidos, recogiéndolos y prestándoles la debida asistencia a sus necesidades. Es la primera definición de la RAE. Pero en una biblioteca, una bibliografía un poco más religiosa, plantea la ley de Moisés recomendada a la hospitalidad, que era también para los griegos un deber religioso. El término hospitalario es filoxenos, amigo de los extraños en griego, y la hospitalidad, filoxenia, amor a los extraños. Amor a los extraños. En eso quiero centrarme en este relato. El cuento es que yo vivía ahí, debo haber tenido 20 años, 21 años, recién titulado, me habían contratado, estaba ahí trabajando, y en el verano todos los profesores se iban de ahí. Vivían 30 profesores en la ciudad abierta y había muchos visitantes. Y los visitantes pedían. Y en este mostrar de la ciudad abierta, los que nos quedamos en verano, que éramos 3 o 4, me tocó recibir a varios, y entre ellos unos que ya cansado de mostrarle la ciudad abierta una y otra vez, lo mandé a ver la Casa de los Nombres, que es este edificio, y que quedaba en la punta de la duna. Perdónenme lo pixelado de la foto, no encontré otra del archivo. Queda en la punta de la duna. Y le dije, vayan a verla. Y cuando regresen, les muestro la ciudad abierta. Yo pensé que iban a caminar 3 kilómetros por la duna y no iban a volver. Bueno, después de 3 horas volvieron. Y me sentí mal, porque los había llevado a este lugar. Y los recibí, les di de comer. Eran visitantes que nada que ver. Terminamos tan amigos, se llevaron unos regalos que yo mismo le hice a propósito de lo que hacía en ese tiempo, que era tallar madera. Y aquí me vinculo con la historia que sucedió hace un año. Artesanos de la cuenca del lago Ranco. Artesanos que trabajan en madera y metal. Una primera aproximación a la hospitalidad, la comida. He trabajado con ellos hace más de 5 años. 5 o 6 años, segunda versión de un proyecto taller que hago con ellos. Y me preguntaban cómo se puede guiar el trabajo de un artesano para ayudar en la construcción de identidad de productos, que ellos mismos construyen siempre. Y la pregunta la bajé a lo siguiente, ¿será que yo tengo que ayudarles a construir identidad o es que simplemente tengo que acompañarlos en su propia construcción de identidad? Y en esta construcción de identidad, ellos no se conocían. Lago Ranco, La Unión, Futrono, Trumao, Ranco, de distintos lugares. Y los hice visitarse. Y en esta visita que presentaran cada uno lo que ellos hacían. Ser hospitalario. Esa hospitalidad como concepto, lo vamos a ver un poquito más adelante, se traduce en algo muy especial, en que el diálogo construye y empieza a construir identidad. Los hice transitar, colocar la coma para que aparezca en alguna parte la palabra. Con ellos trabajó no más que una aproximación, en una conversación, en un diálogo entre lo que ellos saben hacer y lo que puedo aportar. Trabajo en metales, un personaje que hacía las estructuras para las monturas de los caballos, desarrollamos unos pisos, unas bancas, soportes para herramientas de las estufas. Acá en el laboratorio del PM con ellos, que les enseñé a curvar madera con vapor. Este es el tipo de producto al que llegaron en las sesiones que desarrollamos. Tenía un tallador de cuchara fabuloso, de Trumao. Desarrollamos ese pequeño cuenco para la mano. Ellos se enseñaron entre ellos. Ellos fueron hospitalarios en su oficio, siendo
de la misma área, de las mismas características de la misma zona, y aprendieron a tornear y a hacer otras cosas que no hacían normalmente. Y desarrollaron una serie de productos. Está repetida esta foto aquí. ¿Voy avanzando o no? No. Ahí. Volvimos por cuarta vez ya a reconstruir el huanco. Este huanco que ustedes lo han visto con cuero de cordero, lo desarrolla Jesús en Río Bueno, y con él desarrollamos uno desarmable completo, y en esta ocasión ese que con 2 tornillos donde tiene puestos los dedos, se desengancha, se desarma entero, entonces en 2 segundos puedes desarmarlo y llevarlo por varios, en un automóvil, por ejemplo. Y desarrollamos este sillón, él, increíblemente, un personaje, un tremendo personaje, desarrolló y quería desarrollar un sillón con cuero y madera, armable y desarmable de una vez. Y tenía como referente, ni más ni menos, que el sillón de Juan Baizas, que es un sillón de un arquitecto diseñador chileno famoso, la silla puzzle, y la silla murciélago, que es otra silla bastante famosa que se ha desarrollado en todo el mundo desde los años 70 o 60. Y quería hacer algo así. Bueno, logramos un sillón que es de una sola pieza, de 2 piezas de madera que se vinculan en seco, entonces se puede desarmar, y con una cinta de cuero que a través de un sistema de torniquetes por debajo se tensa. Y se tensa tantas veces cuanto uno quiera. Y la suelta y se desarma entero. Entonces es un pack muy pequeño. ¿Qué hice con ellos? Me fui a conversar. Me fui a trabajar codo a codo. Codiseño, diseño participativo, diseño cooperativo, ecodiseño, y hay 100 nombres más para darle al diseño, pero la realidad, lo concreto, es que el trabajo que yo sé hacer es sentarme en su banco, con sus herramientas, con mis herramientas, y trabajar y a problemarme y que me duela la guata como a ellos les duele cuando estamos resolviendo. Diseño codo a codo no es otra cosa que escucharse. Esta versión y este concepto de hospitalidad como escuchar al otro, ponerse en el lugar del otro, y en el lugar del otro que no trasciende el oficio personal o lo que puede ser lo disciplinar. Mancini lo nombra como el diseño experto, y este diseño, que son diseñadores, todos y cada uno, como el diseñador difuso, esta relación entre lo difuso y lo experto, no es otra cosa que un diálogo con la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Creo yo, y van a venir y va a seguir colocándosele nombres a esta forma de hacer, pero creo que lo más básico de todo es colocar oído al otro, y en este oído al otro es la construcción nueva que aparece. Nueva entre comillas, porque tiene pasos chiquititos, de repente son pequeños cambios. Y creo que en esos pequeños cambios se producen grandes transformaciones porque se van consolidando realidades. El desafío que planteó la Corporación Cuenca Lago Ranco cuando me contrata, y es un convenio que se hace con la Escuela de Diseño de la Facultad, es cómo avanzar un poco más en la identidad de los productos de la Cuenca del Lago Ranco. Y yo le dije, en esta segunda oportunidad, sentémonos a conversar, porque lo único que va, a mi modo de ver, a mi especial modo de ver, es que siga la conversación. Entonces, ayudar a construir mesa de conversación, mesa de diálogo y mesa de discurso. Un discurso propio, no el de la academia, un discurso de ellos. Hoy día los medios, yo como diseñador, mañana ellos mismos. Bueno, ese es... Finalmente termino diciendo que me encantaría no saber de quién es la mano que está dibujando la cuchara, porque ahí se produce efectivamente el estoy en el otro. Eso, gracias. Bueno, hola a quienes no me conocen, mi nombre es Germán Obando y yo pertenezco a la Escuela de Creación Audiovisual. Yo particularmente no vengo en mi origen de la academia directamente, sino que vengo más bien como del mundo profesional y después me dedico como a la docencia y a la investigación.
Entonces, un poco como que lo que les voy a contar viene un poco como de ahí, viene como de esa transformación también de una persona que viene como un mundo profesional, que está de alguna manera también como pensando en cómo me tocó a mí mismo aprender en la vida, la disciplina en la que estoy inmerso. Y bueno, y precisamente como que toda esta reflexión se acentuó mucho durante el periodo de la pandemia por, bueno, razones naturales. Tuvimos como que yo venía recién llegando a la academia y además estaba pensando en cómo era la academia y cómo era la docencia en particular, de lo que les voy a hablar. Pero además la pandemia me obligó a repensar como un poco como todas las preconcepciones que tenía y las cosas que estaba probando en el momento también se volvieron como a transformar y se convirtió como una especie como de loop. Entonces, bueno, ahí van a entender por qué les estoy hablando de limones en este caso. En realidad tengo el video entero de esa animación, pero solamente me quiero quedar con ese punto de ahí, con esa última frase. Con la pandemia nos pasó una cosa muy extrema, que no había ocurrido nunca en la historia de Chile, y es que 1.2 millones de estudiantes y 90.000 docentes se fueron para la casa a trabajar y a hacer clases y a generar un proceso de aprendizaje, enseñanza de una manera que nunca antes se había hecho en la historia de este país, en realidad en la historia del mundo. Y obviamente eso tiene sus complicaciones y sus problemas. Nosotros empezamos tanto los estudiantes como nosotros mismos, los docentes, empezamos a sufrir un poco los efectos de pasar de un día abruptamente a experimentar con una manera de enseñar y con una manera de aprender. Entonces, claro, por un lado, yo creo que nos pasó mucho un poco eso. O sea, imagínense, sobre todo en el caso como de disciplinas como las nuestras, que son las artísticas, donde la integración entre lo que está trabajando el docente y lo que está trabajando los estudiantes es súper importante, y de pronto era como, ¿cómo le enseño a ser cineasta o a ser director de foto o ser montajista a una persona si no estoy trabajando con él al lado? Es súper difícil. Y para los estudiantes también, ellos se sintieron súper resentidos desde el punto de vista del aprendizaje con eso. Pero también por el otro lado teníamos otro tipo de problemas en esta modalidad, que muchas veces yo creo que a todos nos pasó, que a veces hablábamos con nuestros estudiantes o le hacíamos preguntas y no nos respondían. O nos respondían como, yo me acuerdo todavía, así como, sí, profesor, ¿me puede repetir la pregunta? O sea, claramente no estaban ahí en ese momento. Y yo entiendo que para muchos de nuestros estudiantes en algunos casos puede ser que ni siquiera era porque no quisieran aprender, sino porque de verdad les costaba. No sé, a veces también cuando uno es joven a veces cuesta concentrarse y más encima estar metido todo el día en un computador, más todavía. Entonces, bueno, el resultado de eso es que finalmente tanto docentes como estudiantes estábamos en algún momento como súper tostados con esta modalidad de trabajo. Ahora, el problema es que teníamos una lista de problemas, no me voy a centrar en eso en realidad, pero me quiero centrar en realidad como en las cosas que aprendí que nos pueden servir, digamos, hoy día. Y un poco ese aprendizaje se tradujo en, bueno, postular un proyecto de innovación docente. Bueno, María José también está en ese equipo que está acá en la sala. Y también la idea era como aprovechar un poco lo que aprendimos para ver qué podíamos hacer en particular para tratar de, con lo que aprendimos, mejorar un poco los procesos y pensarlos de una manera distinta. Entonces, nosotros teníamos como un diagnóstico medio previo a la situación del COVID con respecto a los aprendizajes en los aspectos, en este caso me voy a centrar en los aspectos como más técnico-artísticos o técnico-creativos que están relacionados con el audiovisual y con el cine. Mi especialidad es postproducción, es montaje audiovisual o también como le llaman edición. Pero también nosotros queríamos mejorar el aprendizaje de los temas de cámara, y en realidad eso viene un poco de una evaluación que no era solamente nuestra, o sea, lo observábamos en nuestros estudiantes, la carrera partió el 2018, pero también los mismos estudiantes nos decían a nosotros, ¿sabe qué? Me están enseñando a editar y a hacer cámara, pero resulta que a nosotros nos están pidiendo hacer esas cosas como al comienzo del semestre, pero los cursos se demoran mucho o nos enseñan muy tarde o nos enseñan un semestre más tarde que de lo que ya nos están pidiendo hacer. Entonces como que ya de partida había un problema. ¿Okay? Y eso ya lo habíamos visto antes de que partiera el tema del COVID. El otro tema era como, bueno, sabíamos que ese tipo de aprendizajes, como los técnicos creativos, o yo les llamo técnicos creativos o técnicos artísticos, como, o sea, tienen que pensar, nosotros escribimos con la cámara, básicamente.
escribimos con el movimiento, por lo tanto nuestra forma de escritura y de expresión tiene que ver con saber usar una cámara, entender para qué sirve un lente, cuál es la diferencia entre un lente de 50 milímetros, uno de, no sé, de 32 milímetros, uno de 80 milímetros, o sea, porque al utilizar ciertas variaciones técnicas de los instrumentos que nosotros utilizamos, estamos expresando cosas distintas. Entonces, teníamos como el desafío que necesitamos que los chicos durante el bachillerato logren tener un aprendizaje que les permita efectivamente ser artistas más efectivos también y comunicarse y expresarse de una manera más efectiva a través de su arte. Y bueno, al mismo tiempo nosotros estábamos discutiendo en la escuela la necesidad de una actualización curricular. Entonces como que todo eso se nos juntó, teníamos como todo ese caldo de cultivo cuando vino la pandemia. Entonces, el problema que nosotros veíamos ahí en ese sentido era que también había un tema como de progresión de los aprendizajes, porque está como todo vinculado, es como una red. Necesitamos que aprendan ciertas cosas primero para que puedan entender mejor ciertas cosas del lenguaje y que puedan profundizar su análisis desde el punto de vista teórico. Entonces, como hay un camino que diseñar que estaba ya medio dibujado, obviamente, pero que teníamos que mejorar para que fuera mucho, no sé, para que fuera un proceso también mucho más orgánico. Entonces, claro, la pregunta un poco de la que partió el proyecto de PIDU, que estamos en este momento estamos recién partiendo, o sea, los resultados los vamos a ver en realidad yo creo que en varios meses más, pero parte mucho desde esta pregunta, ¿cómo enseñamos lenguaje cinematográfico, cómo enseñamos la técnica cinematográfica, la técnica audiovisual a estudiantes en un periodo de pospandemia? ¿Okay? Y bueno, la típica es como uno dice, bueno, sí, estamos usando Cibeduc y no sé qué, bla, 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 pero en realidad eso es como solamente una herramienta dentro de un montón. Y en realidad queríamos profundizar un poco más allá de ese proceso. Entonces, empezamos como a migrar. Entonces, aquí empieza como nuestro proceso también como de transformación de cómo estamos pensando también, incluso algunos profesores, algunas de las cosas que estamos enseñando dentro de la escuela. Y bueno, las observaciones que nos conducen a este tipo de proyectos, bueno, lo primero es que nos dimos cuenta que el aprendizaje, desde el punto de vista de cómo manejamos el tiempo de aprendizaje, en una estructura tradicional de cómo se organiza un curso en la universidad, tiene como ciertos problemas de temporalidad. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, si yo estoy enseñando edición, montaje, si yo les enseño una cantidad de horas en la semana y después pasa una semana completa a que vuelva a sentarse a trabajar sobre ese aprendizaje y después pasa una siguiente semana completa para que aprenda otro poquito, lo que empieza a pasar es que se empieza a diluir un poco como la fijación de ciertos aprendizajes. Es como que empezamos a pensar en ese momento qué pasaba si nosotros cambiábamos esa estructura y de repente hacíamos algunos cursos con algunos módulos más intensivos. Desde el punto de vista práctico lo que pasó es que la pandemia nos obligó a hacer eso. O sea, de hecho, bueno, Rodrigo, que está ahí presente, también estuvo trabajando en un equipo de nuestra escuela que lo que hizo fue armar, primero le llamamos burbujas, después le llamamos, ¿cuál fue el nombre que le dimos al final? Me acuerdo que después lo cambiamos. Rodrigo, ¿te acuerdas? ¿Cómo le decimos? Bueno, no importa. ¿Sí? Sí, taller intensivo, bueno. Entonces, claro, lo que hicimos fue como acortar ciertos tiempos de aprendizaje y tratar de que los estudiantes trabajaran más horas durante más días, de manera que pudieran como aprender, hacer y discutir, básicamente. Y bueno, lo otro es que también nos dimos cuenta que, o más bien no es que nos dimos cuenta en ese momento, sino que siempre lo hemos sabido los que venimos de esta disciplina, es que los aprendizajes que son técnicos artísticos en lo que nosotros hacemos tienen múltiples entradas. O sea, yo voy a aprender, sí, además, por la clase, pero también voy a aprender por las películas que estoy viendo, incluso por las veces que si yo me junto a ver películas con un amigo, voy a ponerme a discutir y vamos a hablar sobre eso, los libros que leemos, obviamente, pero también todas las cosas que nosotros hacemos. O sea, al momento en que encendí la cámara, grabé algo, tomé una foto con mi teléfono celular, entonces algunas cosas son formales, otras cosas son súper informales. Yo mismo cuando estaba aprendiendo, yo me acuerdo que andaba con una cámara para todos lados. Yo tenía, no sé, 19 años con una cámara Hi8 y grababa todo lo que pillaba, ¿cachai? Algunas cosas me servían, algunas no, pero aprendí a mirar, ¿cachai? Entonces, y ahí estoy hablando solamente de lo que uno aprende con la cámara. Obviamente los aprendizajes audiovisuales son como mucho más amplios, tienen que ver con, no sé, música, sonido, fotografía, etc.
Y bueno, entonces también nosotros lo que comentábamos en algún momento, cuando estábamos hablando con el equipo que hicimos como toda la modificación curricular de la carrera, es que, bueno, que estos ciclos de aprendizaje nuestros también se están retroalimentando todo el rato. O sea, nosotros obviamente hacemos cosas, pero también estamos mirando y lo que vemos también le ponemos palabras, lo describimos y analizamos las cosas y las pensamos y las reflexionamos, y en realidad eso no es lineal, es como está pasando, es como un triángulo que viene hacia un lado, luego hacia el otro, y es un poco como así. Entonces, ¿qué decisiones nos llevaron un poco como al proyecto en particular? Es que, bueno, necesitábamos tener un desarrollo de los talleres técnicos en la Nueva Maya. Hay una decisión que es como súper pragmática, que queríamos aprovechar esta experiencia como de talleres intensivos y experimentar qué es lo que pasaba si en los cursos utilizábamos momentos de talleres intensivos. Y bueno, y que además aprovecháramos las herramientas que empezamos a utilizar durante la pandemia. O sea, que a lo mejor hagamos algunas cosas junto con hacer intensivos, que a lo mejor igual hagamos algunas actividades con aula invertida, que tengamos materiales que sean no sincrónicos, que eventualmente podamos utilizar cosas como, no sé, simulaciones o árboles de decisiones, etcétera. Entonces, al final, el proyecto que nosotros postulamos al PIDU, que es los proyectos de innovación docente universitaria, que están bueno, visados por DASIC, se llama así, se llama Aula, o sea, el nombre del proyecto es súper poco sexy, como súper pragmático y explicativo, es Aula Invertida y Contenidos No Sincrónicos, cápsulas de video y H5P interactivo para fortalecer competencias técnicas audiovisuales en el taller de imagen de ficción en la Escuela de Creación Audiovisual. O sea, identificamos un curso en particular para hacer el prototipo. Lo que nosotros queremos hacer es desarrollar una metodología de trabajo, obviamente ver cómo funciona, monitorearla con los mismos estudiantes, obtener feedback con ellos, y si efectivamente logramos los objetivos que están en el proyecto, la idea es eventualmente tratar de aprovechar esa metodología y aplicarla probablemente en algún otro curso o en los mismos cursos de la línea de taller, por ejemplo, que son precisamente son 4 cursos que están en la línea de bachillerato. A lo mejor podría ser que el prototipo, si está funcionando bien, que lo podemos tratar de implementar en los otros cursos de taller, por ejemplo. Esto está sacado directamente desde del texto del proyecto, de una parte se los voy a leer. En general no me gusta como leer tanto como las cosas de los proyectos en presentaciones, pero creo que en este caso es funcional. Comillas, el proyecto busca fortalecer competencias técnicas clave de edición de video, manejo de cámara, para la enseñanza de la disciplina audiovisual a través de la implementación de una metodología de aula invertida, usando como recursos de aprendizaje cápsulas de video, material interactivo H5P y ejercicios prácticos autónomos integrados al programa de estudio del curso Audi 131, taller de imagen de ficción. Y el grupo beneficiario será la Corte 2021, que es segundo semestre, 2022, segundo año. Entonces hay varias razones técnicas por qué está escogido ese curso en particular y esa promoción en particular. No me voy a detener en eso ahora, pero es parte como el diseño del proyecto. En lo que sí me voy a detener, y con eso quiero ir como cerrando un poco, o más bien cerrando prácticamente completamente, es que una de las cosas que a mí personalmente me pasa con este proyecto es que siento que hay un desafío detrás. Y yo lo coloco en esta frase, pero creo que tiene un cierto grado de profundidad con respecto a lo que nosotros estamos haciendo desde el punto de vista como de la docencia. Y es educar para fortalecer el desarrollo de competencias. ¿Y por qué quiero cerrar remarcando un poco esto? Es porque muchas veces creo que nosotros no conversamos mucho, no sé, siento que me pasa como que en el fragor de la batalla el día a día, no conversamos mucho qué significa mucho desarrollar las competencias. Entonces, y aparte que es un concepto que desde el punto de vista pedagógico y docente tiene un grado de profundidad que es bien importante, porque muchas veces uno dice, bueno, competencias, sí, son habilidades, son capacidades, pero en realidad son como, se toman como palabras sinónimos, pero en realidad competencias tiene un nivel como mucho más profundo que solamente desarrollar habilidades. Entonces, claro, parte de este desafío, si lo desgloso un poquito más, bueno, es que pues seamos capaces de enseñar todos estos saberes técnico-creativos, pero no solamente como un aprendizaje técnico. O sea,
que no se trate solamente de, por eso el proyecto habla de fortalecer competencias, porque tampoco es como que uno va a lograr desarrollar completamente una competencia en un curso, sobre todo aunque tengas módulos interactivos y aunque tengas un intensivo, no lo vas a lograr resolver completamente. Y el desarrollo de capacidades para educar un desempeño competente, yo creo que igual significa también pensar muy bien con respecto a hasta dónde puedes llegar con el desarrollo de ese desarrollo competente. Cuando uno está hablando de competencia, en realidad también está hablando de cómo uno moviliza a una persona a la acción frente a la realidad para poder resolver las cosas que están ocurriendo alrededor de su contexto. Entonces, por eso le digo como el concepto de competencia no solamente tiene que ver con te enseñé una capacidad para hacer cámara, ¿cachai? Sino a leer lo que uno debería tratar de desarrollar como competencias como, bueno, es a leer también tu entorno, a leer tu contexto, en qué momento tomas cierto tipo de decisiones, y obviamente eso solamente lo puedes resolver a través de la acción misma y a través de la experiencia, y en ese sentido como el rol del docente también tiene que ver, por eso me gustó la palabra que trajiste ahí, lo de filoxeno. Yo creo que la docencia también tiene mucho eso, o sea, es como amor a estos extraños que yo no conozco, llegaron acá, pero compartimos algo en común, que es como una búsqueda por un cierto, o un cierto amor por cierto tipo de conocimiento en particular, y hay una experiencia ahí como de transferencia que es como rica, que tiene mucho que ver con lo que contaba Marco. Entonces, claro, yo creo que parte como también de una de las conclusiones a las que deberíamos llegar en este proyecto eventualmente es abrir un poco esa discusión respecto al tema de qué significa efectivamente desarrollar competencias, en este caso como en las líneas de talleres que estamos desarrollando en la escuela, y entender pedagógicamente este desarrollo de competencias, pero al mismo tiempo integrando como estas herramientas TIC que al comienzo tanto odiamos, porque nos frustramos mucho en un momento probablemente. Yo me acuerdo en algún momento decíamos, chuta, pero es que tenemos, no sé, CibeDucMD, pero hay otras herramientas que son mejores. Bueno, CibeDucMD es la que tenemos. Y ahí hay algunas herramientas para hacer ciertas cosas. Entonces también parte del ejercicio es como, bueno, aprovechemos, si la vida te da limones, si la vida nos dio CibeDucMD y nos dio algunas otras herramientas que están metidas ahí, bueno, la idea es aprovechemos lo que tenemos y tratemos de sacarle el jugo. O sea, si realmente somos buenos en sacarle el jugo a eso, a lo mejor puede ser que logremos convencer a alguien de que nos dé otras herramientas que nos gusten más, no sé, no tengo idea. Pero para eso hay que meter las manos y, bueno, exprimir esos limones. Eso, gracias. Ya, gracias Carolina. Gracias por la invitación. Les voy a presentar a continuación un proyecto, los avances de un proyecto Fondart que estamos realizando con otros colegas, específicamente con el doctor Juan Carlos Olivares, antropólogo, el doctor Pedro Araya, también antropólogo, el arquitecto Sebastián Busoni, que es un arquitecto que está en el lugar del estudio, que les voy a presentar, y también la colega arquitecta Camila Mancilla, que está estudiando afuera actualmente. Este es un Fondart regional de Aysén y está localizado, es un estudio, se titula Inventario del Patrimonio Arquitectónico Vernacular o Vernáculo de Islas Huichas, Patagonia Insular Occidental. Bueno, ¿dónde queda Islas Huichas? Islas Huichas queda en la comuna de Puerto Aysén, a 5 horas de navegación del continente, específicamente en lo que nosotros, si nos ubicamos en el mapa en esa zona, en lo que conocemos como el archipiélago de los Chonos, para ubicarnos. Esto es de Quellón al sur. De Quellón al sur encontramos, después del Golfo de Corcovado, encontramos el archipiélago de las Huaytecas. Y más abajo, siguiendo hacia el sur, por el canal Moraleda, encontramos esta zona que denominamos el archipiélago de los Chonos. Y bueno, dentro hay muchas islas, muchos archipiélagos también, como subarchipiélagos. Y dentro de ese archipiélago grande en los Chonos encontramos a Islas Huichas, que está compuesta por 3 localidades. Puerto Aguirre, la principal, alrededor de 800 a 1000 habitantes.
Esterocopa y Caleta Andrade, un poco menos, hacen un total de aproximadamente un poco menos de 2.000 habitantes en esta zona, en este archipiélago. Entonces, de lo que se trata de lo que se ha tratado esta investigación, que ya partió el 2019, antes, con un apoyo de la VITCA, Watch, se trata de hacer un rescate. Al principio le llamábamos patrimonial, al principio pensábamos que tenía que ver con una raíz huilliche chilota de la arquitectura local en esta zona. Después hemos derivado en que es una arquitectura o una expresión cultural más que una arquitectura patrimonial, es una expresión cultural y que tiene que ver con la condición oceánica de estos lugares. Además está decir que la participación de antropólogos y arquitectos da como resultado un trabajo que escapa de toda lógica, digamos, parte por la arquitectura pero deriva en algo diferente, porque la metodología, que ya se las voy a mencionar más en profundidad, tiene que ver con entrevistas, ¿cierto? Con un trabajo cualitativo, con algunas encuestas, y después también tiene un componente cuantitativo un poquito más científico, si se quiere. Los casos de estudio que fuimos a mirar de esta arquitectura local que pensamos que debe ser rescatada, se referían principalmente a lo doméstico, ¿cierto? A las viviendas, al modo de habitar. Pensamos que hay un asunto con los materiales, había un asunto también, una cierta similitud con la arquitectura que uno podría encontrar en Chiloé, ¿cierto? Que tiene que ver con lo oceánico también, con la relación con el mar. Pero más allá de lo material, nos encontramos con algunas sorpresas. Entonces nos empezamos a fijar específicamente, como apenas, bueno, por algo no se ve tan clara la imagen, tiene que ver con que había algo con las atmósferas lumínicas en esta arquitectura que era la parte más intangible, que era la parte que queríamos también examinar, como les decía, más allá de lo material, más allá de la construcción, los sistemas constructivos, las maderas, las especies utilizadas, la manera de construir, que por cierto también la recogimos. Entonces nos empezamos a fijar en estas atmósferas lumínicas, que entendíamos atmósferas lumínicas, como el efecto que produce la luz natural en un recinto, los fenómenos asociados al efecto de la luz natural en un espacio. Esa es la atmósfera lumínica. Y en este caso nos empezamos a percatar de entrada, antes de hacer cualquier evaluación cuantitativa, que existía una cierta tendencia a la penumbra en estos espacios domésticos. La penumbra, y eso nos interesó no solo a los arquitectos, también a la parte antropológica del equipo, porque hablaba de algo estaba pasando. Y entonces las preguntas ahí una de las primeras preguntas a propósito de esta invitación es cómo registrábamos, cómo levantábamos esa penumbra, a dónde teníamos que apuntar. Entonces, como este es un estudio multidisciplinario, las preguntas tenían que ver con la parte histórica, la parte cultural de la penumbra, y también cómo se construye esa penumbra. Entonces, por ahí empieza a construirse un método que le llamamos un análisis integral multidisciplinario. Integrado porque integra las dimensiones, no las deja por un lado o por otro, sino que las integra. Entonces, principalmente, teníamos que, de estas arquitecturas domésticas, estas viviendas, por supuesto, construidas en los primeros momentos de este asentamiento, tengo que decir, sí, se me había olvidado la parte histórica también. Este asentamiento oficialmente data de los años 40, finales de los años 30 del siglo pasado, pero en realidad, como vamos a ver, los asentamientos en esta zona, en toda la zona del archipiélago de los Chonos, en la Patagonia, data de mucho antes. Claro que no son asentamientos muy importantes tampoco en número de personas.
Entonces, ¿cómo medimos la penumbra? Por un lado, como les decía, hacíamos entrevistábamos a los habitantes, nos cerciorábamos también de que tuviéramos información de quién había construido esta arquitectura, estas viviendas, quién las había habitado originalmente, cuál había sido la historia detrás de esas familias que habían habitado. Y por otro lado también se hizo un estudio in situ, por supuesto, de las condiciones lumínicas del espacio principal. En este caso, como se podrán imaginar, similar a lo que pasa en Chiloé, el espacio principal de la vivienda es donde está el fuego, es donde se preparan los alimentos, es donde se reúne la familia mientras no está durmiendo y está habitando la casa, ¿cierto? Bueno, a veces también están durmiendo en ese espacio, también puede ser. Entonces, en lo que nos fijamos, en lo que nos fijamos es en realizar un estudio en términos cuantitativos, hablando de la parte arquitectónica, de la iluminancia. La iluminancia, ¿cierto?, es la... ¿Cómo la explico? Bueno, es la manera en cómo cuantificamos la luz, ¿sí? Se mide en lux, que es una unidad que está medida en superficie. La parte técnica yo creo que es más aburrida, que un lumen por unidad de superficie, metros cuadrados en este caso. Pero siempre con la duda de que qué tan efectivo es hacer esta medición si es que no tenemos la otra parte, ¿cierto? No lo contrastamos con la historia de cada una de las viviendas. Ya les voy a contar cómo las elegimos. Entonces nos fijamos en para elegir los casos de estudio, que finalmente se quedaron en alrededor de 21, 23 casos de estudio. Nos dimos cuenta al llegar a la isla, bueno, a la isla principal, a la isla que está habitada principalmente, que es la isla Las Huichas, que primero descubrimos un cierto patrón de construcción que tenía que ver con una proporción en la planta de las viviendas. Y esta proporción era equivalente a 6x7. Originalmente 6x7 metros, pero después ese 6x7 pasó a ser una proporción abstracta que podía aplicarse a los distintos casos. Y vimos que en la mayoría de los casos, esta es una matriz que preparó el arquitecto que vive allá en Huichas, Sebastián, y vimos que efectivamente se repetía ese patrón, lo que nos permitía también, que nos obligaba también a descubrir por qué ese patrón y no otro, y tenía que ver justamente con la disponibilidad de materiales. Un segundo aspecto era si las viviendas que identificábamos, por supuesto, nos fijamos mucho en el origen, en la data de origen de la vivienda. O sea, estábamos pensando en viviendas que son las primeras viviendas que se construyeron en este asentamiento, y tratamos de identificar aquellas que tuvieran aún vestigios en mayor o menor medida de los materiales originales usados en la construcción, o sea, los revestimientos, en este caso tejuelas de alerce, pilotes de ciprés, de madera, y también ciertas terminaciones en el interior, canelo, no recuerdo en este momento, bueno, ciprés también se repite en el interior en algunos aspectos, y de nuevo el revestimiento también en cubierta, no solamente en los muros exteriores, en las fachadas exteriores de alerce. Sí, gracias. Ha sido un día difícil. Y un tercer elemento entonces tenía que ver con la parte cultural o la parte histórica. Y eso tenía que ver con la identificación de ciertos maestros carpinteros que habían intervenido en la mayoría de estos casos, de estas viviendas. Como les decía, son casos de viviendas de espacios domésticos. Y también con la posibilidad de entrevistar a personas mayores, ¿cierto?, que habían estado, si no en el origen, muy cercano al origen, habitando estas estructuras.
Entonces, aquí un poco para recordar, la metodología fue primero hacer estas entrevistas. En este caso vemos la imagen de don Raúl, Raúl Carilepi. Él es él es hijo de los carpinteros originales. Él también le tocó no solo habitar las primeras partes de las primeras construcciones, sino también después ayudarle a su padre, de ahí aprendió el oficio, ¿cierto?, a construir. Se movían entre la construcción de botes y también de casas. Él tiene una anécdota muy, muy simpática que decía que su padre terminó construyendo botes y esa era la carpintería, algo así como la carpintería curva, y la carpintería de casa era la carpintería recta. Esa es como su definición. No era carpintero Rivera, sino que era carpintería curva y recta. Esa era la diferencia. Entonces, él también, aspectos interesantes que se desprenden de estas entrevistas, el espacio principal de las primeras viviendas en el asentamiento correspondía a un fogón, no a una cocina a leña, a un fogón, ¿cierto? El fogón que está en contacto directo muchas veces con el terreno, pero está rodeado de una plataforma, digamos, para hacerlo habitable, totalmente habitable. Ese es un tema. Entonces, ¿por qué un fogón? Bueno, porque generalmente se trabajaba con, no sé, productos bentónicos o con la misma pesca, y se ocupaba ese fogón para el secado de ese tipo de recursos, ¿cierto? El secado o el ahumado también, ambas, ¿cierto? Lo que hacía que la atmósfera permaneciera también en cierto grado de penumbra, y porque la única fuente de luz y calor, ¿cierto?, correspondía a este fogón. Pero otro elemento interesante que también se desprende de este tipo de entrevistas es la reducida cantidad de ventanas. Si es que había ventanas, en algunos casos no había ventanas, y lo que había eran estas puertas que estaban divididas en dos hojas, ¿cierto?, la parte inferior y superior, y cuando se necesitaba ventilar, no se abría la puerta, sino que se abría la hoja superior de la puerta. ¿Se imaginan? Y eso, por supuesto, sin ningún tipo de vidrio o elemento de protección más allá de, o sea, ninguno en realidad. Entonces, ese tipo de información nos va configurando la idea de que efectivamente la penumbra es parte de la construcción de esta arquitectura, ¿no? Sumándose al aspecto material, que por supuesto que es importante. Entonces, otro aspecto que también consideró el estudio es la reconstrucción planimétrica y el levantamiento, y las simulaciones en software específico, ¿cierto? En este caso el Ecotec, que es también de iluminación. Parte de sus prestaciones tienen que ver con la iluminación. Y en donde, está validado también por la literatura, qué sé yo, de que estas simulaciones también nos permiten aproximarnos a la realidad, si se siguen ciertos estándares de calidad para hacer estas simulaciones, lo cual se hizo, digamos. ¿Y qué es lo que confirman estas simulaciones? Confirman también que la penumbra es un hecho. Ya les voy a dar más datos, prefiero avanzar. Y aquí, entonces, esto es lo más fome, digamos, de la presentación, que son finalmente cómo explicarles cómo hemos ido recogiendo esta idea de la penumbra y por qué pensamos que la penumbra es un atributo de la arquitectura, es un atributo de esta arquitectura y es un atributo de significación cultural. Más del 75% de los casos que evaluamos tiene un nivel de penumbra. Ahora hablemos de lo más fome. ¿Qué es la penumbra en términos técnicos? Para hablar de esa penumbra, nosotros calculamos lo que llamamos el factor luz día. Y el factor luz día, en resumen, es el porcentaje de la luz de afuera que se recibe en el interior. Ese es el factor luz día, es un porcentaje. Y el porcentaje factor luz día para la penumbra tiene que estar bajo el 2%. Entonces, dicho esto, les quería comentar que de los casos que vimos, el 75% está bajo el 2%, es más, el promedio para llegar de esa penumbra es de 1,6%. O sea, 1,6% de la luz exterior es lo que se recibe al interior. O sea, es una penumbra, está declarada técnicamente como penumbra, pero tenemos que seguir indagando por qué
¿cierto? Y que tiene que ver con esta historia del fogón, de la fuente de calor, de las pocas ventanas. Entonces, a raíz de esos relatos, nos fijamos en, por ejemplo, en el tema de las ventanas, que es el primer gráfico. El primer gráfico que vemos a la izquierda en este caso es una comparación. Lo que está en naranjo son distintos niveles de penumbra. Los pics que se ven, que son 2 en realidad, que superan como esa sombra que está detrás, son excepciones, pero lo que está en gris en este gráfico es el porcentaje de ventanas. Porcentaje de ventanas en la envolvente de estas edificaciones, y que no es más del 2,5%, o 3, no, cercano al 3%. 3% de toda esa superficie, incluyendo muros perimetrales y cubierta, tiene una ventana, 3%. Entonces ahí hay un primer acercamiento. Hay poquísimas ventanas, no es, ustedes se imaginarán, claro, la Patagonia, el archipiélago, un clima oceánico, lluvioso, frío, sí. Las ventanas no son tan bienvenidas. Pero eso no nos dejó satisfechos. Entonces fuimos también a una segunda comparación que tiene que ver, que también es más concluyente, que tiene que ver con la altura de piso a cielo del interior de estos espacios, que en promedio también es bajo los 2 metros. De hecho es 1,90 y algo el promedio de los casos. O sea, es bajísimo. Digamos, es como la puerta, es como a donde llega el marco de la puerta. Bueno, esa puerta debe ser más grande, me imagino. Entonces, ahí hizo más sentido, que es el gráfico que está al medio, en lo que es, en este caso cambia lo que es azul. Lo que está en azul es las alturas de piso a cielo. Tenemos, por supuesto, unos pics, unas excepciones que están a la derecha del gráfico, pero por lo menos lo que demuestra, lo que muestra ese gráfico, que hay una relación un poco más coherente entre lo que es la altura de piso a cielo y el nivel de iluminación al interior. Eso es como la comparación. Solo tenemos una excepción, que sería un caso particular que tenía en realidad una ventana un poco más grande del de todos los casos y que además estaba orientada al norte. Esa era muy grande en comparación al resto de las ventanas. Y después cruzamos todos los datos y finalmente nos quedamos con esta idea de que hay un aspecto cultural más allá de lo constructivo o complementario a lo constructivo, que responde un poco a la pregunta cómo recogemos, cómo representamos y cómo valoramos este asunto de la penumbra como un atributo de la arquitectura. Y justo hace pocos meses descubrimos yo no fui, fue en particular Juan Carlos, descubrió esta cita de un cura español de haber sido, de 1791, Pedro González de Agüero. Se las voy a leer. Está un poquito adaptada al español de ahora porque estaba escrita como en español antiguo. Como todos los edificios en aquel archipiélago son de madera, están de consiguiente expuestos a incendios y más con la ninguna precaución que tienen con el fuego, pues sin cautela ni recelo andan por la casa con tizones en la mano cuando les precisa buscar alguna cosa en ella. Este párrafo se refiere, cuando dice archipiélago, se refiere al archipiélago de los Chonos. Este cura hizo un barrido ahí por esa zona en aquellos años, en aquel tiempo. Y lo interesante es que cuando él habla de los tizones, ¿cierto?, que son estos pedazos de madera encendidos que podemos sacar de una hoguera, él se refiere a que constantemente, o sea, día y noche, estaban buscando con tizones cosas adentro de la casa y por eso eran proclives a incendiarse, ¿cierto? Entonces, es la manera en cómo nosotros vamos construyendo esta manera de mirar la arquitectura, que es una manera, de nuevo, multidisciplinar e involucra aspectos tanto técnicos como culturales. Y creemos que ese es el camino y, por supuesto, además está decir que si a alguien le interesa colaborar con este estudio, bienvenido sea, con sus talentos desde otras disciplinas. Así que eso, muchas gracias. No sé si estoy bien en el tiempo. Quédate ahí. Invito a los expositores a que subamos y podamos abrir una conversación entre todos y todas. Voy a subir directo acá. Sí.
ya me senté acá. Primero, muchas gracias por su tiempo y sus presentaciones. Yo voy a hacer el intento de todas las veces de tratar de unar las cosas y de dejar algunas preguntas abiertas. Y básicamente mi trabajo es darles tiempo para que ustedes piensen en cómo seguir conversando solos. Así que, a ver, el tránsito, ¿cierto? Voy a partir con algunas reflexiones o pensamientos que aparecieron a través de la presentación de Marcos. Me encantó la idea de que del tránsito celeste, de la interrupción. Encuentro que hay una inteligencia en tu proyecto en particular que radica en el buscar las interrupciones que tienen los otros y dedicarte a tratar de apoyar sus interrupciones. Me explico. Cuando tú dices que te parece que lo más interesante es ponerte al servicio de la pregunta del otro, de empatizar al máximo disciplinarmente, un poco como cuál es el problema que tiene el otro y desde esa pregunta ayudarlo ya a avanzar. Creo que de alguna manera es como que tú estuvieras en tu fuero interno, en tu crecimiento profesional, buscando los problemas de los otros para poder ir instalándotelos como aplicaciones para poder avanzar tú mismo en disciplinas, porque creo que uno de los grandes desafíos que uno tiene para poder ir como avanzando es ir forzándose de alguna manera a tener más y más problemas en vez de más soluciones. Esa es una de las reflexiones que me aparecieron a mí. Lo otro que me gustó y que creo que se engancha con lo de Germán es esta idea de que también voy a volver al tema de la obstrucción, ¿cierto? Con la pandemia, que fue como la mega obstrucción, ¿cierto? Con la idea del hospitalario, ¿cierto? De cómo yo recibo y me dejo ser recibido, que es como un ejercicio como de humildad también, sino no tratar de controlarlo todo, sino que como que estar tratando como de ir, escuchar, dejarse atender, ser cordial y estar en la posición de recibir y entregar. Y en el caso de Germán es recibir la pandemia con la docilidad, o sea, un poquito como a distancia, ¿no? De decir, ¿qué es lo que tengo yo qué es lo que me entregó esto? ¿De qué puedo yo cosechar de esta interrupción que parecía en algún minuto que era imposible de soslayar, ¿cierto? De ahí me da mucha risa porque el trabajo que hiciste tú es una especie como de trabajo concentrado de seguimiento microcurricular, ¿cierto? Que es como, echo de menos que se haga esto, a ver, veamos cómo se puede exigir coherencia en las distintas asignaturas. Te hiciste la pregunta sobre las competencias, ¿qué es lo que es una competencia? ¿De dónde sale la idea de la competencia? Una competencia en función de un perfil de egreso que tiene que tener que ver con un desempeño profesional, así como es como que la excusa de la pandemia te hizo hacer un seguimiento microcurricular de la carrera completa, que en este minuto es un tremendo regalo para tu escuela, ¿cierto? Con tu equipo, digamos, que hace falta, ¿cierto?, que se desarrolle. Pero también me gusta la idea de que pones a prueba en esta reflexión sobre qué se necesita para seguir avanzando el tema de los tiempos. Y que de alguna manera en ese momento agarras a patada el diseño curricular con esencia. Porque un diseño curricular de alguna manera implica que hay un currículum con una estructura académica específica con asignaturas, ¿cierto? Y tú dices, ya, lo tengo que ordenar para que tenga coherencia, pero al mismo tiempo será necesario que tenga tiempos tan asociados a asignaturas. No podría ser que a lo mejor tengo ciertos contenidos técnicos que podrían flotar y ser insumos que no dependen de una asignatura ni de otra y tener elementos concentrados en ciertos cápsulas temporales. No sé, me parece como una pregunta que la dejaste abierta y que creo que podría seguir trabajándose, que uno podría tener una especie como de insurrección institucional y decir que hay que después regular, ¿cierto? Pero en el fondo uno decir, en realidad no puede restringirse asignaturas, deberían ser como, a lo mejor habría un ejercicio que dura los 5 años. ¿Ya? No hay manera de medirlo en el proceso. Y una vez que uno tiene esa idea, tendría que hacerse la pregunta para qué, cómo sirve, cuál es la diferencia, de qué manera lo puedo implementar, etc. Pero creo que la pregunta de los tiempos es un descubrimiento que me pareció atractivo. Y en relación a Emil, pensando en los tránsitos, en particular ahí, ya como soy arquitecta, como que me pongo a pensar en los tránsitos disciplinares, qué tanto de arquitecto, qué tanto de antropología, qué tanto de patrimonio, qué tanto de identidad. ¿Cómo mezclo toda esta información? ¿Para qué? ¿Cierto? ¿Cómo lo hago transformarse?
Y ahí de nuevo encuentro que el encontrarse con este gran mar de fotografías que tenían al principio, que estaban todas a oscuras y que no se veía nada. Yo me acuerdo, estas fotos de archivo, y uno dice, ¿cuál? Es como de nuevo buscar esta dificultad y encontrarle sabor a esa dificultad y historia a esa dificultad y narrar el espacio no desde como que el problema fuera algo que te impide seguir adelante, sino que como que es algo que se transforma en el centro de lo que te hace avanzar con la investigación. Eso. Voy a partir por ahí. Voy a dejar la piedra echada. ¿Alguien quiere comentar, reflexionar? Grande la piedra. No. Sí. Bueno, no, agradecer primero lo diverso. Yo diría que hay una cuestión que es súper interesante, hacer la tensión entre lo que significa una investigación formal, metodológicamente construida, el ámbito pedagógico desde el punto de vista de la estructura curricular, que donde la metodología sí es súper importante, valiosa, flexible, o sea, lo que ustedes están haciendo en términos de condensar, tratar de condensar en un taller este ejercicio completo y complejo del conocer, saber hacer y construir. Y lo que presenté yo no es otra cosa que una mirada con esa misma estructura, pero con un dejo de vida. Con un dejo de vida que tiene que ver con la flexibilidad de poderse retrotraer a una experiencia amorosa. Experiencia amorosa porque para mí el diseño y lo que hacemos es, también lo dijiste tú en su minuto, tiene que ver con el amor. Eclipsar, tapar, es justamente no escuchar, ¿cierto? Este tránsito, cuando uno transita mirando y cuando no transita mirando, no es a tropezones. Y cuando lo planteo como la hospitalidad como el oír y ponerse en el lugar del otro. El ponerse en el lugar del otro significa abandonarse a uno. En el abandono de uno se coloca en los ojos del otro y en el colocarse en los ojos del otro construye la propia realidad del otro construye la realidad del otro y finalmente una mutua. El ejercicio con los artesanos y con la madera para mí no es otra cosa que en un minuto ponerse ciego, porque uno tiende a tener respuesta. Cuando planteé el tema de la luz, oye, apareció la penumbra. Si tú sabes lo que es la luz, se mide, los números, todo lo demás, saben por los vanos de ventana, y te empiezas a preguntar, oye, si es que los vidrios no llegaban allá, o sea, el corte de la madera tiene una cierta dimensión, el agua tiene una cierta dimensión, el alero asociado al suelo, hay una serie de dimensiones que están construidas por el cotidiano. Me gusta pensar que el cotidiano cambia, como en la pandemia cambia esta mirada del tiempo, y tú te metes en el cotidiano del teléfono en la almohada de los estudiantes, ahí que tú sabes si está durmiendo o no está durmiendo. Él no lo sabe, pero uno sí sabe que lo sabe. Y en esa cotidianidad, que hoy día cambia cuando los tienes en presencia y los miras a los ojos y te pones en ese intermedio, yo tengo un par de estudiantes que ya le ha tocado conmigo estarse tironeando en la verdad propia y la verdad que uno quiere que ellos construyan. Pienso que está en los tres esta misma dimensión, el diálogo, ese el que sea que es codiseño, no sé cuánto, para mí es codo a codo. La diferencia de codiseñar y de estar codo a codo es que uno está a la misma altura. Y eso es una inteligencia grande. Y eso es lo que yo quisiera reflejar, dejar colocado, instalado, a la misma altura. Oír y ponerse en el lugar del otro, y el codo a codo es codo a codo, uno pegado en el otro. Si eres más alto, bájate un poquito y es sin el poder depositado entre medio. Y en esa bajada, la historia que traen las construcciones de Emil, me parece que es fabuloso. O sea, uno empieza a buscar un poquito más y están los aromas, los olores, la pastosidad, lo graso del humo. Hay una serie de dimensiones que uno las puede como reconstruir y revisar, los sonidos y otros. Yo te diría eso, eclipsar como el contrario de hospitalidad. Eclipsar como negarse, como ocultar la hospitalidad como la posibilidad de oír.
yo diría que el tránsito en ese sentido, y me coloco ahí a disposición, sería la capacidad de transitar y detenerse. Y en ese detenerse está el escuchar y ponerse en el lugar del otro. Eso. Sí, es interesante lo que comenta Marco. Me pasa algo con eso, bueno, por esas cosas de la vida, bueno, los audiovisuales, la gente de cine, normalmente nos toca trabajar con gente de todo tipo, de distintas disciplinas siempre. O sea, yo cuando estaba en la universidad aprendiendo, mi primer proyecto en el que estuve fue con antropólogos y biólogos marinos, ¿cachai? Entonces, como que es como parte como común y he tenido como la suerte en toda mi vida profesional de trabajar con mucha gente de diseño. Y una de las cosas que siempre he encontrado bonitos del diseño en particular es esta idea de que te estás poniendo a servicio de otra persona finalmente en el proceso de diseño. O sea, si tú quieres diseñar una silla no es lo mismo para qué persona o para qué tipo de persona vas a diseñar la silla. Entonces tenéis que observar, tienes que escuchar. Y ese proceso siempre me ha parecido como interesante y algunos amigos diseñadores alguna vez me hablaban de escucha activa. O sea, que no solamente que tú te pones a observar algo nomás porque tú quieres hacer algo, sino que hay algo más profundo que moviliza esa acción. Claro, yo creo que de alguna manera como cuando nosotros entramos, y por eso me agarro un poco como ahí, cuando entramos como en este proceso como de pensamiento microcurricular, porque finalmente también es eso, en este proyecto, y bueno, con María José estuvimos en la comisión microcurricular también trabajando en la malla y todo eso. Entonces, claro, uno tiene, bueno, varias maneras de poder entrar a ese tema. Claro, obviamente uno tiene como las cosas que tiene en su cabeza, de su experiencia y todo eso, pero para nosotros fue súper importante abrir la discusión con los estudiantes y estar preguntándoles constantemente y tratando de obtener ese feedback y eventualmente abrir como ciertos espacios como ya más comunes para cuando se presentaran ciertas cosas ellos también nos dieran cosas de vuelta. O sea, no, como que creo que en ese sentido, y me llama también la atención el proyecto de ustedes, que hay una cosa que a pesar de que los tres proyectos son súper distintos, los tres tienen mucho que ver con detenerse en todo ese tránsito a escuchar y entender una realidad antes de poder tomar una decisión. Como decía Carolina, bueno, ¿para qué nos sirve este conocimiento? Bueno, a veces no necesariamente tenemos la respuesta en el momento, a veces parte también del mismo proceso encontrar esa respuesta. Claro, a mí me llama la atención mucho lo que cuentas, para mí es como súper cercano porque mi familia tiene un origen campesino en la montaña ¿cómo se llama? Por Pucheguín hacia Río Puelo, ¿cachai? Entonces como que hay una cultura que también es común a esas culturas como medias marítimas. Antiguamente la única forma de llegar ahí era por mar o cruzabas a caballo por el río León, o sea, por el Paso del León, cruzabas la cordillera para ir a Argentina, que era lo que hacían mis abuelos. Pero claro, yo conozco incluso esos espacios hasta la década del 80 todavía existían como estas como casas fogones que después se habían terminado transformando en unas especies de galpones que seguían teniendo como esa estructura central y todo eso que yo creo que viene un poco como de la ruca, no sé. No soy antropólogo, pero así como solamente observo. Pero claro, todo eso parte como de la observación, entonces como que me conecté harto con lo que contaba, con el tema del uso de la luz. Me acordaba también de eso, cómo se usaban eso en esa época, porque ahora después cambió con la llegada de las carreteras y todo eso. Pero claro, me acordaba también, solamente como para terminar, un poco como con esa parte de la observación, de Henri Cartier-Bresson, el fotógrafo. Él decía aprender a mirar, o sea, en el fondo detenerse, en el tránsito de la vida. Me voy a dar una vuelta así. Henri Cartier-Bresson es un fotoperiodista súper importante en la historia de la fotografía. Y una de las cualidades que tiene Henri Cartier-Bresson en su fotografía es que realmente él era capaz de congelar la historia en un momento como súper específico, tenían un ojo maravilloso. Y claro, entonces él hacía esta reflexión, o sea, si la vida, esto no lo dice él, pero claro, volviendo a la idea del tránsito y de estas transiciones, estos cambios, claro, la vida es un constante fluir y un constante tránsito, pero Henri Cartier-Bresson había logrado llegar como a ese punto de detención y una reflexión que él hace en algún momento dice, bueno, aprender a mirar es súper difícil. Es súper difícil, requiere mucho entrenamiento, requiere mucho tiempo, requiere mucho salir y detenerse, ¿cachai?
Pero él decía, bueno, aprender a mirar es difícil, pero además aprender a mirar con una mirada que pese y que interrogue es mucho más difícil. Entonces, yo creo que, claro, parte como y ahí conecto un poco con esta idea de las competencias. Claro, yo creo que cuando uno está hablando de las competencias también tiene que ver con eso. O sea, si yo me voy solamente como a este curso en particular, que es el taller de imagen de ficción, donde la idea es como aprender a usar una cámara y aprender a editar, pero pensando en cómo uno la utiliza narrativamente y expresivamente, claro, vamos a detenernos en algo, pero nosotros no queremos solamente que aprendan a usar una cámara y que aprieten rec, ¿cachai? Sino que cada imagen que creen de alguna manera pese e interrogue. ¿Cachai? Y eso es realmente como el desarrollo de una competencia, tiene que ver con tu contexto, con entender quién eres, qué es lo que estás tratando de decir, por qué lo estás tratando de decir, o por qué simplemente te llamó la atención un rincón con una luz determinada porque tú sentiste que decía algo que para ti era importante. ¿Cachai? Entonces no se trata solamente de encender una cámara. Y esas son como el tipo de preguntas que yo creo que bueno, surgen un poco por proyectos que estamos, pero también un poco de la conversación. Yo creo que también hay algo que conecta todo este tema por ese lado. Después de esta intervención es difícil decir algo mejor, o sea, algo tan bueno como eso. Con respecto a lo microcurricular, creo que es contando la experiencia, pero también vinculando a lo que se ha comentado. Solo que quería mencionar que sí, también tuvimos la oportunidad de involucrar a estudiantes en este proyecto y algunos estudiantes viajaron al trabajo en terreno y yo lo quería vincular también con un debate interno que tenemos en arquitectura, un sano debate que tiene que ver con un paradigma con el que funciona la escuela. Ahí siempre ha funcionado, que es el paradigma de la arquitectura cultural sostenible, que tiene todo un discurso también desde la fundación en la que participaron sus fundadores y que tiene una bajada también a lo microcurricular. Eh, Personalmente creo que experiencias y proyectos como el que les pude compartir tienen que ver con eso, pero también buscan también cierto tránsito de el paradigma también puede transitar. Es un debate que el que estamos teniendo ahora en la escuela, el paradigma no es algo fijo, tiene que, porque nosotros mismos en nuestra trayectoria, en nuestros tránsitos también somos capaces de mutar en distintos niveles. Entonces sí, yo siempre pienso que me encantaría que el paradigma fuera, en vez de la arquitectura cultural sostenible, fuera la cultura arquitectónica sostenible, que apuntara más a también apuntara también a lo arquitectónico, es una cosa más disciplinar. Bueno, pero dicho eso, quería también compartir algo que dijo Marcos. Me voy con dos cosas. Quería destacarlo porque fue interesante el comentario que hizo. Perdonen que sea autorreferente con el proyecto, pero fue algo muy interesante que dijiste tú desde la perspectiva de la madera. Lo primero es que el tema de las ventanas, primero. Es cierto, las ventanas llegaban retazos de vidrio, en este caso, como de 25 por 25, porque eran los que eran capaces de viajar, ¿cierto? Viajar y llegaban como unos montones de vidrios de 25 por 25. Entonces las ventanas terminaban siendo un múltiplo de eso. Podía ser de 50 por 50 o de 50 por, qué sé yo, por 1 metro. Entonces también las ventanas venían formateadas por una historia que hay detrás, una historia de los viajes que tiene que ver con los viajes marítimos, los viajes transoceánicos. Pero yo me voy con un comentario que me gustaría compartir y creo que así como que me golpeó. Marcos dice que la penumbra tiene un olor, tiene un aroma, que la penumbra puede tener un aroma. Entonces me voy con eso y me voy con tarea para la casa. Me voy con una tremenda pregunta. ¿Cómo recogemos el aroma de la penumbra? Más allá de este tema de la iluminación. Así que también agradecer la invitación, Caro. Hay un proyecto de prácticas experimentales de Otero Pailos en la que extrajeron con espátulas la superficie milimétrica del pabellón de vidrio del Glass House de Philip Johnson y extrajeron el aroma de los carretes que sucedían en ese lugar. Porque resulta que esa casa de vidrio era de un arquitecto que tenía una vida bohemia muy intensa,
donde se fumaban cigarros, se ocupaba mucho perfume, que fueron y claramente había como cierto aroma, y es una casa que no tiene ventanas, que se puede abrir solo la puerta. Entonces, de esas extracciones lograron como separar una serie de olores que finalmente te dabas cuenta que eran los olores que traían las personas en estas grandes fiestas. Y ves las fotos y después te imaginas lo que se tiene que haber sentido. Y la exposición es una mesa en la que tú sumerges la cara en unas especies de conos y puedes olfatear la fiesta de los años 50. Está asociado a la imagen, además. No, es solo aroma. Después, en otra parte, está el libro con toda la investigación, pero la exhibición es única y exclusivamente el aroma de la casa de vidrio. O sea, te puedes imaginar lo que quieras. Sí. No, genial. Sí, no. Es una buena manera de volver al pasado. Les quiero dar las gracias por el tiempo, la dedicación, por la conversación, por el mostrar a la facultad desde estas distintas posiciones del conocimiento y de la creatividad y de las artes. De verdad, lo encuentro súper emocionante que cada una de estas sesiones yo me doy cuenta que estamos llenos de gente increíblemente talentosa que está trabajando con mucha seriedad y mucha profundidad en sus propios temas, y creo que es importantísimo que compartamos lo que estamos haciendo. Así que gracias por estar aquí, y gracias por los que están acá escuchando, y que tengan un buen resto de semana y que ojalá no se mojen mucho de vuelta a la casa. Chao.